buen discípulo, aleluya, ayudándonos aquí, apoyando la obra de Dios. Así es que si usted está en casa, amén, pues vamos a aprovechar, amén, esta palabra de Dios. Salmo 37, versículo 34. Yo quiero seguir ministrando acerca de los salmos. Para mí es muy importante que podamos comprender, que podamos entender que este tiempo es un tiempo difícil. Estamos pasando una época, vamos a ponerle en una palabra, época, un momento en el cual pues a nivel mundial la situación no ha estado lo mejor posible, pero cuando yo leo la palabra de Dios, cuando yo leo las escrituras, veo a un Dios que se mueve por medio de los tiempos. Y quiero hablar en esta mañana acerca de los tiempos de Dios. Mi texto dice, Salmo, versículo 34, Salmo 37, el versículo 34. Yo lo voy a leer en 3 versiones diferentes. Reina Valera 1960 dice, espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. En Nueva Traducción Viviente, pon tu esperanza en el Señor y marcha con paso firme por su camino. Él te honrará al darte la tierra y verás destruidos a los perversos. Versión Dios habla hoy. Tú confía en el Señor. Obedécelo, pues Él te exaltará y te dará el país como herencia. Con tus ojos verás la destrucción de los malvados. Vamos a orar. Padre, gracias Señor en esta mañana. Yo te pido que nos ayudes, que nos dé la dirección y la gracia de tu Espíritu Santo. Que tu palabra no vuelva vacía. Ayúdanos, cúbrenos en tu preciosa sangre. Recibe la gloria porque tuya es, en el nombre de Jesús. Y todos decimos un fuerte amén. Yo quiero en esta mañana hablar como primer punto, aleluya, rápidamente, entendiendo los tiempos de Dios. El diccionario nos dice o nos habla acerca de la palabra esperar. La escritura dice, espera en Jehová. Ya dijimos, pon tu esperanza, pon tu confianza. Esta palabra es una palabra muy interesante porque nos señala permanecer quieto hasta que alguien o hasta que algo suceda. Esta palabra es muy interesante porque no es algo común ni normal en nuestra naturaleza humana. No es normal, no es no es fácil esperar. Somos personas, amén, que no saben esperar, nos cuesta esperar el camión, el correo, el momento de entrar con el médico, etcétera. Somos un poco difíciles en esa área. Y es interesante porque nuestro texto comienza precisamente dándonos esa recomendación. Nos enseña, nos da esa recomendación, amén, que pues no es normal para nosotros. Amén, dice, espera en Jehová. Amén, pon tu esperanza, pon tu confianza en Jehová. Y esto es bien interesante porque para mí en lo muy personal, cuando yo leo la palabra, cuando yo leo la escritura, me muestra precisamente que lo que me está diciendo es espera el momento de Dios, espera el tiempo de Dios. Cuando yo estoy revisando, cuando yo leo la palabra de Dios, cuando yo estudio la palabra de Dios, me doy cuenta que si hay algo que ha obstaculizado, amén, el proceso de Dios,
el mover de Dios en muchas vidas, en pueblos y naciones, es precisamente la obstinación del hombre, amén, para no saber o el hecho de no saber esperar. La obstinación del hombre para no saber procesar, amén, los tiempos de Dios. Es interesante, podemos ver ejemplos, amén, de personajes en la palabra de Dios y pudiéramos hablar de varios, pero yo creo que uno de los más claros puede ser Abraham. Si pensamos en esto, aquí está Abraham, Dios le dio una promesa poderosa, maravillosa, pero en su desesperación, amén, miramos a él, miramos a su propia esposa cometiendo un tremendo error, del cual, amén, nace Ismael, y es muy interesante porque hasta la fecha vemos las consecuencias, amén, de esa mala decisión, del no esperar en Dios. Ahora, yo en lo muy personal soy una persona que cuando estudia trata de encontrar las raíces de las cosas. Me gusta estudiar los puntos que me llevan a entender con claridad lo que estoy hablando o lo que debo de entender. Yo le puedo decir a usted, aprenda a esperar. Yo puedo como pastor darle esa dirección. Yo leo la Biblia y me da esa dirección. Pero si yo no comprendo, si yo no entiendo realmente lo que me quiere decir o lo que la palabra de Dios me quiere mostrar o enseñar, voy a tener dificultades en este tiempo. Quiero hablarle de 3 palabras rápidamente que la Biblia me habla. Usted obviamente en español no va a leer esas palabras abiertamente. De hecho, en algunas traducciones no están claras. Recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Pero cuando el Señor Jesucristo hablaba o cuando se hablaba tanto en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, cuando se hablaba en sí, el mismo Señor, los apóstoles hablaban en hebreo y arameo. Pero la traducción, ya a la hora de las traducciones en el griego, y hay palabras que se utilizan que nos pueden dar una enseñanza práctica de lo que estamos hablando. Por ejemplo, más que por ejemplo, es lo que dice la Escritura. Se leen 3 tipos de palabras que me enseñan. Por ejemplo, la palabra cronos, la palabra kairos y la palabra aion. Voy a tratar de mostrarle con una imagen ahora mismo lo que quiero decir. Por ejemplo, la palabra cronos de una forma práctica la podemos entender como el tiempo lineal. ¿Qué es el tiempo lineal? Es usted nace, usted muere, usted va en una línea recta hacia un punto. Usted nace, usted muere. De hecho, usted y yo vivimos en un tiempo cronos. Usted pone un cronómetro, amén, y no se detiene. Usted, si lo deja ahí, el cronómetro sigue y sigue y sigue y sigue. Ese es el tiempo cronos. La otra palabra es una palabra muy, muy interesante, que es la palabra aion, A-I-O-N. Es una palabra que se ha confundido muchas veces, se ha interpretado de manera a veces incorrecta, pero de una manera práctica la palabra aion podemos interpretarlo en un símbolo, en un círculo. Es simplemente algo que da vuelta y se puede interpretar como una edad, una época, una era. Si usted entiende, por ejemplo, yo soy, por así decirlo, nacido en los 60, yo nací en 1967, pero pues soy de una época hasta que se termine, pero sigue otra época y las épocas nunca van a parar. Los tiempos aion son esos tiempos que dan vuelta, es un círculo de nunca acabar que pudiéramos llamarlo eterno. Nunca se detiene, nunca para. Pero hay otra palabra que es una palabra muy poderosa y es la palabra kairos. La palabra kairos es utilizada
para hablar de los momentos específicos, el punto clave. Pudiéramos decirlo de esta manera, de una manera más práctica, pudiéramos decir, es el momento oportuno, el momento que usted toma, amén, de oportunidad. Y hay una imagen que tengo aquí en mi, espero, no sé si la va a poder mirar, no sé si mis hermanos aquí me ayudan un poquito para, no sé si la pueden mirar ahí mismo. Si usted observa, en este caso, voy a esperar un poquito. Si usted mira la línea azul, es lo que llamamos el tiempo cronos. Amén, es lo que va en una línea recta. El círculo es lo que llamaríamos el tiempo ayón, que es el tiempo sin detenerse. Y si miramos la línea azul y la línea de ayón o el círculo de ayón, hay un punto, una cruz roja. Ese punto es lo que llamaríamos el tiempo kairos. En una época, en el tiempo cronos, hay un momento especial. Hay un momento especial. No sé si se ve, espero que se vea lo mejor posible, pero definitivamente es algo muy práctico. Amén. Esto es lo que llamaríamos el ayón, que no se detiene. Amén. Su vida. Y esta X roja es el momento. Son los momentos que debemos aprovechar. Si lo miramos en esa perspectiva, tuviéramos nosotros que comprender entonces que nuestra vida es esto prácticamente. ¿Sí? Mientras usted lo revisa para después darle vuelta a mi tablet. Es muy práctico. Me muestra que de alguna manera Dios nos da el cronos, el tiempo de vida. Existe el ayón, el tiempo que no va a terminar, pero hay tiempos de Dios. Hay tiempos específicos que debemos aprovechar. Hay tiempos kairos que son importantes. Una de las razones por las cuales las personas no logran encontrar su destino, no logran avanzar en su vida, no logran llegar a puntos específicos, es porque el kairos constantemente se les pasa. No saben entender, simplemente viven en un cronos de la vida. Nacen y mueren, pero nunca miraron, nunca encontraron el tiempo de Dios. Si nosotros podemos entender esto, va a ser mucho más fácil nuestra vida, porque vamos a vivir buscando los tiempos de Dios, los momentos de Dios. La vida no va a parar hasta que se acabe, pero las épocas siempre van a estar dando vueltas y vueltas y vueltas. Amén. Vamos a nacer, vamos a morir y esto va a continuar, los tiempos siguen. Amén. Yo soy, por así decirlo, de la generación X, otros son de la generación Y. Vivimos en un tiempo de generaciones continuas. Hay una generación llamada Light, hay una generación llamada de cristal, que se quiebra fácilmente. Son generaciones y no acaba, esto no va a terminar. Quiero hablar en segundo lugar, rápidamente, para entender un poco más las consecuencias de no saber esperar. Cada uno de nosotros, como dije, amén, tenemos un tiempo cronos en la vida. Nacemos y morimos. Esta es la herencia, amén, de nuestros padres, en este caso, la consecuencia del pecado, la maldición, vamos a morir. Pero en este kairos, en este tiempo de vida, en este tiempo lineal de vida, hay momentos específicos que Dios, hermano, trata con nosotros. Dios, amén, en su palabra constantemente nos enseña el mayor ejemplo, Dios tratando con el pueblo de Israel, una y otra vez. Pasaban épocas. Si usted lee, por ejemplo, amén, a los patriarcas, los tiempos de los patriarcas, las épocas de Abraham, de Isaac, de Jacob.
el tiempo de José, el tiempo en Egipto, el tiempo, amén, de los 40 años en el desierto. Más adelante miramos, amén, más y más cosas suceder en los tiempos del cautiverio. Y miramos más adelante otras cosas y una y otra. Esto no acaba. Y Dios siempre, siempre, siempre estuvo tratando con el pueblo de Israel. Así como Dios trató con el faraón o con los egipcios, con las plagas, fueron momentos específicos que Dios trató con el pueblo de Egipto para hacerlo entender. Y ellos no entendían, ellos no recapacitaban, amén, que Dios estaba hablando. Dios tiene tiempos para hablarnos. Yo hablaba con un hermano que cayó en cama muy grave y yo recuerdo, aunque nuestro hermano falleció, yo recuerdo en una ocasión hablé con él y le dije, Dios por alguna razón te tiene en este lugar. No desaproveches este momento, aunque estés en cama, tenlo por seguro que puedes aprovechar el tiempo para tener una relación con Dios. Habla con Él, trata con Él. Es probable que Dios quería tenerte en este lugar con un propósito para tratar contigo, para hablar contigo, para hacer algo contigo. Dios a veces tiene que hacer ese tipo de cosas. Amén. Tiene que llevarnos a extremos de la vida para tratar con nuestras vidas. En este tiempo yo creo que es increíble, pero es exactamente lo que está pasando. Y la palabra de Dios me señala, amén, que ese tiempo de Dios, ese kairos de Dios del que estamos hablando, es ese instante en el cual Dios, hermano, nos habla y nos muestra cosas para corregir, cosas para cambiar, cosas para dar, cosas para tomar. Tiempo, como dice, aleluya, el libro de Eclesiastés. Amén, es muy claro. Todo tiene un kairos, todo tiene un tiempo. Todo tiene un momento, aleluya, y hay que tomar ese momento de Dios y saberlo entender, saberlo comprender. Es muy importante esto. Nuestro texto dice, aleluya, amén, en Reina Valera 60, espera en Jehová y guarda su camino y Él te exaltará para dar la tierra. Ahora, es interesante porque como ya dijimos, es muy difícil para nosotros como seres humanos esperar. Es muy difícil para nosotros, amén, tener buenos hábitos. Y este mal hábito de no saber esperar, porque es un hábito, se ha convertido en un hábito. Hay personas, amén, que toman dominio en sus acciones, su mente, su comportamiento, tienen disciplina, amén, en su vida. Eso es lo que la Biblia también me enseña, a buscar la disciplina, a buscar la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios, para ser sabio en este aspecto. Y algo que vemos, por ejemplo, es que creamos malos hábitos, amén, en nuestra vida. Estos malos hábitos nos llevan a ser impacientes. Pero algo que yo, por ejemplo, he descubierto a través de leer libros, etcétera, etcétera, es que según los estudios, según algunos estudios, se ha descubierto que la vida tiene 3 secuencias. En sí, los momentos tienen 3 secuencias. Número 1, por ejemplo, el instante en que recibes las cosas. Estoy hablando, tienes que tomar una decisión, tienes que tomar un compromiso, tienes que tomar una acción, una palabra, un problema. Recibes, vamos a poner el problema, viene el problema a ti. La segunda acción, el segundo paso de la vida es cuando tienes que comprender, tienes que procesar emocionalmente lo que acabas de recibir. Si nos ponemos a explicarlo de una forma, cómo es el proceso en el cerebro, es un poco complicado, así es que no me voy a meter en problemas, pero sí es muy importante, lo procesas, recibes el problema, enseguida tienes que procesarlo. Te hacen una llamada y te dicen, tienes que ir inmediatamente a hacer este trabajo y de repente lo recibes y ahora hay que procesar. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tengo que realizar? Tengo que agarrar un camión, un avión, etcétera. Lo procesas
procesas, haces los planes. Tengo que comprar el boleto, tengo que apartar dónde me voy a quedar, etcétera, etcétera, etcétera. Y enseguida, el tercer punto tiene que ver con la acción. Usted tiene que actuar. Lo recibió, lo procesa y entonces lleva a cabo la acción. Si hay algo que descubrieron, amén, en este tema los estudiosos, es que nosotros hemos literalmente quebrado ese proceso. Nosotros recibimos la situación e inmediatamente, perdón, vamos al proceso. Es interesante, amén, lo que estamos hablando. Estoy pidiendo agua y me disculpa, amén. Es interesante porque si usted se pone a pensar en eso, nos hemos brincado el proceso, valga la redundancia, de procesar. Nos hemos brincado esa parte en la que procesamos, en la que pensamos, en la que escudriñamos, meditamos, amén, aleluya, nuestra acción. Gracias, mi hermano. Amén. Nos hemos brincado esa parte de la vida. Y esto es interesante porque eso es lo que ha causado dolor, lo que ha causado que muchos no lleguen a su destino, que muchos no logren éxito en áreas. ¿Cuántas veces hemos ministrado, con todo respeto, a jóvenes, a personas, amén, por ejemplo, en matrimonios, amén, esperar el tiempo adecuado, en un trabajo, en un negocio, en cualquier área de la vida, procésalo, piénsalo, espera, ora, busca a Dios, busca la dirección del Espíritu de Dios, pero no sabemos hacerlo. Nos hemos brincado esa parte del proceso, esa parte importante que es el pensar, el meditar, el orar, el buscar la dirección de Dios para poder nosotros, amén, tomar una decisión sabia, no con nuestra sabiduría humana, sino con la sabiduría de Dios. Para nosotros que somos creyentes, amén, tenemos la palabra, tenemos la dirección del Espíritu Santo, pero también tenemos otro tipo de direcciones, como por ejemplo la dirección de nuestro pastor. Yo en lo muy personal, lo he dicho una y otra vez, mucho de las decisiones que yo he tomado en la iglesia de Ciudad Obregón, si no es que la gran mayoría, han sido, amén, con consejo de mi pastor. Siempre que tengo una duda, siempre que tengo una batalla, no me creo tan sabio. Yo trato de llamar a mi pastor y preguntarle, ¿qué opina usted, pastor? ¿Cómo ve usted esto? ¿Cómo cree que puedo hacerle? ¿Qué debo hacer en esto? Mi pastor tiene muchos más años que yo como pastor, amén, y como creyente, y créalo, me ha ido bien al hacer esto. Nuestro texto dice, espera, amén, confía, pon tu esperanza. 3 palabras poderosas, confía, pon tu esperanza, amén, espera. No me está diciendo que haga lo que mis fuerzas o mi inteligencia, sino que me quite ese peso. Piense lo que estoy hablando. Usted trae un peso, una carga, una duda, un temor, una situación que está sucediendo en su mente, que está cargando, amén, en su mente, en su alma. Y usted no sabe qué hacer con eso. Y el Señor dice, pásamela a mí, confía en mí, deposítala en mí. Es como que te quites esa carga y se la dejes al Señor, amén. Y entonces el Señor te dice, espera el momento, espera en este cronos de vida, en este tiempo de vida, espera el kairos. Yo tengo un plan. Cuando podamos nosotros, amén, llegar a ese punto en el cual Dios está trabajando, Dios se está moviendo, vamos a poder nosotros mirar con claridad la palabra o sus promesas. Yo quiero comenzar a terminar en esta mañana de una manera práctica. Lo que me dice la Escritura, no voy a entrar en detalles en lo final,
cuando me dice, por ejemplo, y Él te exaltará para dar la tierra, cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Pero sí quiero contarle algo muy rápido. Este Salmo 37, yo puedo decir que es uno de mis favoritos o mi favorito por lo que me ha ayudado en los tiempos de ministerio. Yo recuerdo hace algunos años, una buena cantidad de años, estando en el país de Nicaragua como misionero. Teníamos apenas, no sé, tal vez un año, aproximadamente poco menos de un año. Y estábamos pasando un proceso difícil, un tiempo difícil en esa nación. Yo recuerdo que es la primera vez que sentí un ataque de pánico en la noche por toda la situación que estábamos pasando. No voy a contarle toda la historia, pero sí fue un tiempo difícil. Y yo recuerdo que en ese estado de angustia, en ese estado de pesadez que tenía, yo recuerdo que Dios habló a mi corazón y me dijo, Salmo 37. No soy muy dado a ser religioso en ese aspecto, pero yo sé cuando Dios me habla. Inmediatamente corrí a mi Biblia, abrí y empecé a leer la palabra de Dios. Para serle un poquito más específico, yo recuerdo que había un personaje en especial que nos estaba haciendo la vida de cuadros, pedazos ahí en muchos aspectos. Y yo recuerdo que leí esta parte. Espera en Jehová y guarda su camino y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores lo verás. Se lo leo en la Dios habla hoy. Confía en el Señor y obedécelo, pues Él te exaltará y te dará el país como herencia. Dios habló a mi vida y me dijo, yo te voy a dar esta nación. Yo te traje con un plan. Y luego el versículo me dice, con tus ojos verás la destrucción de los malvados. Si usted sigue leyendo la palabra, se dará cuenta lo que dice la Escritura y se dará cuenta que hay otras cosas aquí interesantes que dice, porque me señala, por ejemplo, se lo voy a leer de una manera práctica. Amén, el versículo 38. Pero los rebeldes serán destruidos, para ellos no hay futuro. Y usted empieza amén, estoy leyendo el versículo capítulo 37, versículo 38, así es. Pero los rebeldes serán destruidos, para ellos no hay futuro. Lo que me señala es algo que me ocurrió, yo lo pude vivir. Pude en ese momento sentir la angustia, pero en ese momento Dios me dijo, espera en mí, yo te voy a dar esta nación, yo te he dado esta nación. Y vas a voltear a mirar, amén, y no estará ahí tus enemigos, no estarán ahí. Los buscarás y no los encontrarás. Y yo recuerdo que no pasó una semana sin que eso sucediera literal, de forma literal. Llegué a ese lugar donde estaban esas personas, la casa estaba vacía, todo estaba solo, no estaba nadie. Había huido del país porque lo buscaban para matarlo. Dios, de alguna manera, haciendo algo. Cuando yo leo este texto, digo, wow, Dios realmente hace cosas poderosas. Este texto me muestra, me señala, amén, que si yo aprendo a esperar en Él, yo voy a crecer espiritualmente y voy a recibir sus promesas. Porque en el proceso de mi vida, habrá muchos tiempos, ayones, vamos a ponerle así, épocas. La época en que me salvé, la época en que salí a pastorear, la época en que salí de misionero, la época en que regresé a México, la época aquí en Ciudad Obregón, épocas, tiempos. Habrá muchos tiempos, pero habrá muy pocos, es probable, kairos, o también habrá, no sé, muchos kairos. Habrá momentos en que Dios tratará conmigo, en que Dios hablará a mi vida, en que Dios me llevará a otros niveles en mi vida. Y esos son los momentos en que yo tengo, amén, que confiar en Él, esperar en Él, poner mi confianza en Él. Esa es la clave
en el éxito de un creyente. Yo no puedo confiar en mis fuerzas, en mi inteligencia, en mi sabiduría. Puedo leer cientos de libros, pero llegará un momento en que las cosas me van a rebasar, y es ahí donde entra el Señor y me muestra que Él tiene tiempos. Amén. Termino con estas palabras. No hacerlo, el no esperar en Dios, el no esperar el momento de Dios, el tiempo de Dios, el no tener la inteligencia de esperar en Él, confiar en Él, dejarlo que Él haga lo que está haciendo, dejarlo, simplemente disfrutar, vivir, gozarme en su presencia, en su llamado, en lo que Él está haciendo para mi vida. Esperar el momento. Él sabe lo que hace. El no hacerlo es perderme el tiempo de Dios, sus enseñanzas, sus promesas. Es perderme todo de parte de Dios. En esta mañana yo te reto, mi hermano. Amén. Espera el tiempo de Dios. Confía, tranquilo, todo está bien. Dios tiene control sobre todas las circunstancias. Amén. Solamente debes de entender, debemos de comprender que Dios nos está dejando pasar por un tiempo en el que tenemos que aprender. Amén. ¿Qué nos quiere hablar el Señor? ¿Qué quiere decirnos? Vamos a inclinar nuestro rostro en esta mañana. Mientras usted medita en lo que estamos hablando,